buscando valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Orar con el Corazón. En este programa donde estamos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, donde te invitamos a que te prepares y a que conozcas más acerca de la oración cristiana. Y bueno, hoy tenemos de invitado a una persona muy especial, es el Padre Manuel. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Gracias, Padre, por responder a este llamado que nos hace nuestro Señor de hablar de su palabra y también de hablar de estos temas espirituales que muchas veces no se hablan tan a menudo, o a veces nada más se hablan en Semana Santa, y como que son temas que nos interesan a todos para todos los días del año. Lo pongo un poquito en contexto. Este es un programa, Padre, donde hablamos constantemente de la oración y de lo que es la oración cristiana. Hemos estado avanzando a través de los tipos de oración desde el Antiguo Testamento hasta llegar a la plenitud de los tiempos con nuestro Señor Jesucristo, y también vemos cómo oraban nuestros santos, etcétera. Esto con la intención de que las personas que nos escuchan se interesen en hacer más intimidad con Dios. Porque a veces viene una conversión, a veces estamos muy emocionados, salimos, y cuando ya llegamos a nuestra vida cotidiana, se nos va olvidando eso que es tan importante, que es la oración y que es esa intimidad con nuestro Señor. Y nos vamos enfriando, ¿no? Como que los católicos nos vamos enfriando, y a veces es la falta de oración y de estar conociendo más a fondo a nuestro amado Dios y de entrar en su voluntad para hacer su voluntad y vivir en Él. Entonces, pues nosotros nos basamos mucho en lo que son la oración que viene aquí en el Catecismo de la Iglesia, en ese orden, y queremos como traer todo ese tesoro que está en la Iglesia y que a veces no lo conocemos, como que desenterrarlo y decir, miren, aquí está, ya está todo dicho, pero nos falta como que conocerlo, y como que los métodos también de conocimiento de la oración, como decía el Papa Francisco, ¿cuántos métodos hay? Pues cuántas personas hay, ¿no? Hay muchos métodos, porque pues el Espíritu Santo llega a cada persona de manera diferente, pero hay que conocer como esos primeros pasos. Claro. Y esos primeros pasos que vamos dando en la oración son tan importantes para poder primero hacer el hábito de la oración constante, continuo. Yo les digo 24/7, como en ese tipo de oración de que todo el tiempo estás en conexión con Dios y tienes momentos especiales. Y para eso el Padre Manuel me propuso y nos propuso este tema tan importante, Padre, creo yo, que es el tema del discernimiento espiritual dentro de la oración y en todo lo que es nuestra vida, porque caminar con Dios requiere de este hermoso don. Así es. Padre, primero díganos, el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Bien, voy a empezar con un pequeño ejemplo. Tuve la gracia de acompañar a muchos religiosos o digamos seminaristas que estaban por ordenarse ya adelante en su formación durante los ejercicios espirituales de un mes o en momentos de oración muy intensa. Y alguno de ellos, pues era un mes dedicado a hablar con ellos y acompañarlos y aconsejar y escuchar y discernir juntos, rezando juntos. Y uno de ellos me preguntó, Padre, ¿y por qué le interesa el discernimiento, no? O sea, ¿por qué escoger aprender esto? Y me acuerdo que nunca me lo había preguntado, y la respuesta es, pues si la forma de entender y escuchar lo que Dios me dice y poder descifrar lo que Dios me está diciendo y lo que me está hablando es el discernimiento, lo voy a hablar, ¿no? Es como si, pues, me enamorara de alguien o tuviera un amigo súper bueno, pero de verdad, que admiro muchísimo, que habla alemán, pues voy a aprender alemán. Y entonces, para poder estar en contacto con él y poder, pues sí, intercambiar con él, pues con Dios es igual.
La diferencia aquí es que Dios es el que habla nuestro idioma. Y nosotros aún así tenemos que tratar de entender y encontrar al Señor y qué es lo que nos está queriendo decir. Esa es la importancia. Él habla nuestro idioma y nosotros tenemos que aprender también a entender a Dios. Bueno, a comprender. A escucharlo. Por ejemplo, escucharlo más bien. Sí, y entender lo que eso significa. Uh-huh. Siempre digo también que si tú hablas inglés, Dios te va a hablar en inglés. Uh-huh. O si tú hablas con música, Dios te va a hablar con música. O si tú hablas con arte, te va a hablar con arte. Con sentimientos, te va a buscar por todos lados. Y por eso, como decía, es importante saber que la relación con Dios es única entre cada persona. Sin embargo, hay tonos y patrones en los cuales puedes discernir si es Dios el que te está hablando o no. Otro motivo por el cual me interesa muchísimo el discernimiento es que en la confesión últimamente he descubierto que gran parte del trabajo del confesor es desenmascarar mentiras. Porque la gente llega a confesarse con muchísimas mentiras, muchas mentiras. De que el demonio te mete, que nunca vas a salir de este pecado y que Dios no te puede perdonar y nunca vas a lograr ser amado pero te meten mucha mentira y la gente vive, cristianos muy buenos, viven muy engañados porque no logramos discernir si el que me lo está diciendo es Dios, soy yo y mi historia o es el enemigo, porque los tres hablamos. Y entonces ahora aquí lo que haces en el discernimiento es, pues te pones en oración y en escucha y con unas reglas que San Ignacio de Loyola y algunos santos nos han ido dejando, pues puedes lograr descubrir quién es el que te está hablando y qué hacer con ese movimiento. Claro, padre, antes de pasar a estas diferencias de dónde provienen, digamos, estas voces, el discernimiento lo podemos encontrar como algo natural, como una virtud, como un don o como un carisma, que es lo mismo. Digamos que cualquier persona puede tener este discernimiento o siempre es un carisma del Espíritu Santo. Creo que los destinatarios somos todos, uh-huh. Porque Dios nos habla a todos, pero es un arte. Yo quisiera decir que es un arte, algo que tienes que aprender y profundizar y afinar y cada vez se logra mejor. Hay un padre, un jesuita español que me encanta, que dice que el discernimiento es la intuición de un corazón enamorado. Uh-huh. No sé si ustedes se acuerdan que cuando estás en tu casa y suena la puerta y por la forma de abrir la puerta dices, es mi mamá. Sí. Y entonces puedes decir, es mi mamá enojada. Sí. Porque llegas a conocer tan bien que logras intuir perfectamente qué hace feliz al otro, qué no hace, qué te está diciendo y todo. Y la comunicación pasa a través de todos los sentidos, sí. Y de todo lo que pasa, ¿no? Lo que sucede. Y el amor finalmente pues también es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. El don del amor. Sin embargo, como decía, no es difícil que haya mentiras y engaños, claro, cuando no afinamos bien el discernimiento, ¿no? Sí. Una de las dificultades más grandes de Santa Teresa de Jesús era encontrar un director espiritual que la pudiera uh-huh. acompañar, porque la dejaban en un tipo de oración que no le tocaba uh-huh. Y la limitaban y sufrió mucho. ¿Y se santificó? ¿La tenían estancada, por así decirlo? Sí, la tenían como amarrada y no la dejaban volar. Sí, pero era parte de su purificación, supongo yo. Y también, Dios permitida. Todo obra para el bien de los que aman a Dios, y Dios escribe derecho en renglones torcidos. Claro. Entonces, en ese momento la humanidad de Cristo, por ejemplo, no era bien vista porque era el camino a herejías en la época de la Inquisición, y ella sentía la necesidad de buscar a Cristo humano, pero porque Él se lo pedía. Claro. Y pasó con varios en su tiempo, y ahora gracias a Dios podemos disfrutarlo así también. Muy bien. Y entonces, pues, ¿de dónde proviene eso que cuando nosotros estamos entrando en oración y de repente no distinguimos? A mí me pasa mucho, padre, cuando doy asesorías familiares o también tengo algunos grupos de oración y me preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para esto? Es típico, ¿y qué tengo que hacer? Y yo lo que les digo, mira, pregúntaselo a Él directamente.
porque a veces nos toman, no sé, ustedes como sacerdotes, nosotros a veces que ayudamos un poquito, como que dime lo que tengo que hacer, y pues no es así, ¿verdad? Tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios, a discernir la voz interior que tenemos, y también para poder saber quién habla, si es nuestro Señor, si es nuestra propia psicología, nuestra propia mente. Sí, claro, nuestra historia, nuestras heridas, o el enemigo. Claro. ¿Cómo va a ser esa distinción, Padre? Bueno, entonces lo primero es que en todo momento Dios te puede hablar, o el enemigo, o tú mismo te puede hablar, y tienes que aprender a escuchar quién es en cada momento. Por ejemplo, estás delante de un pecado, de una tentación contra la castidad, que es muy escandalosa, ¿no? Entonces, es escandalosa en el sentido de que hace mucho ruido, te inquieta mucho. Pero en ese momento dices, sí, es un placer, lo necesito, ¿ok? Entonces tú crees, confiando que es un bien, porque te estimula algo bueno, lo cometes y ¡pum! Vacío, ¿no? La sensación después de caer en una tentación es como, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Y ¡pum! Culpa. O al revés, ¿no? Tienes que llegar temprano a un compromiso y de repente una viejita delante de ti se le cae todo. Tú tienes que elegir entre pararte y llegar 2 minutos más tarde o irte. Y si te paras, aunque en ese momento no parece tan atractivo, después cuando le ayudas y te vas, el alma es como, qué bien, tenía que haber hecho eso. Pues ahí es Dios y el demonio y uno mismo que nos vamos hablando, y tenemos que aprender a discernir. Prácticamente los movimientos la materia con la cual hacemos discernimiento, que es en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, y aquí un paréntesis es que la dificultad es escuchar, pero en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, la materia con la que se hace el discernimiento son luces, que sería aquel pensamiento que te entra más al intelecto, ¿no? Como, Dios es hijo, Jesús es hijo de Dios. Y como, wow, sí. Y como de repente entiendes algo, ¿no? Y pasa. O una idea que recuerdo que, bueno, más adelante voy a decirlo, ¿no? Pero hubo una vez que estaba en mi cuarto, cuando empezó la vocación, yo estaba en mi cuarto muy tranquilo, y escuché una voz que me decía, Manuel, vete a ser misionero. Y nunca lo había pensado. Y en ese momento, y vete a ser misionero, y vete a ser misionero. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Si yo jamás lo he querido, ¿no? Y ahí empezó todo el proceso que después me hizo llegar a este programa de radio hoy. ¿Pero usted no estaba ya buscando vocación ni nada? No, hombre, yo... ¿Estaba en el mundo todavía? Sí, me había graduado de la universidad y quería trabajar, quería ser político. Wow. Y el Señor, ¡pum!, se metió, y gracias a Dios que se metió. Sí. Entonces, ese es el primero, luces, como algo que ves con claridad y es más en el intelecto. El segundo son los movimientos como más a la emotividad, a los sentimientos, que generalmente se llaman o consolaciones o desolaciones. Las consolaciones es cuando, wow, sientes paz grande, te sientes atraído hacia el Señor, estás alegre, estás con gozo, o creces en fe o en esperanza o en amor. Y las desolaciones son justamente lo opuesto. Y puedes no tener ganas de rezar o de Dios, o arrepentimiento, inquietud, angustia. Hay varios tipos de desolaciones. Entonces este es el segundo tipo. Y el tercer tipo de movimientos con el cual se hace el discernimiento son las llamadas. Las llamadas es una de estas, pero que te invita a actuar, que mueve la voluntad. Por ejemplo, en el caso que les decía, Manuel, deja todo y vete 1 año a hacer servicio por los demás. Pues es una invitación a la acción. O Manuel, ve, háblale a tu mamá. O Manuel, ve y ayúdale a esa viejita. O lo que el Señor te quiera pedir. Y digamos que ahí en esa tercera parte de que ya mueve tu voluntad a hacer, se dan también estas señales, por así decir, de que es Dios el que habla en las circunstancias. Sí, siempre. Que puede ser Dios, o el enemigo, o tu historia, siempre. Por ejemplo, si yo creyera en la oración que Dios me dice, Manuel, no estás en vida de gracia, vuélvete a confesar aunque te confesaste hace 1 hora, porque Dios no te pudo haber perdonado y todo, tú puedes decir, me tengo que ir a confesar.
pero ¿cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tal? ¿O estás inquieto? ¿Sientes como violencia y todo? Porque los escrupulosos están acá. Y es tentación. Entonces tienes que decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Dios me hablaría así? ¿O soy yo? ¿O es el demonio? ¿Quién es? Y en cualquier momento vas discerniendo. Y el padre jesuita dice que es la intuición de corazón, porque llega un momento de un corazón enamorado, porque llega un momento en el que ya sabes, ¿no? Entonces, Manuel, Dios no te pudo haber perdonado ese pecado. Y te quita la paz y dices, Señor, tú no eres así. Esto no viene de ti. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo no me uno a ti porque tú eres el que me importas en mi vida. Y ya. Entonces vas aprendiendo a discernir y rechazas las muchas tentaciones y pensamientos negativos y mentiras que se nos echan cada día y aceptas lo que viene de Dios y buscas lo que viene de Dios. Algo que comentó padre al inicio que me llamó muchísimo la atención, como en una confesión les toca a ustedes como sacerdotes pues cachar como de alguna manera las mentiras, ¿no? Hace poquito haciendo yo leyendo un libro sobre discernimiento y todo, yo pienso pues fue el Espíritu Santo me inspiró a confesar todas las mentiras que le he creído al demonio. Que Dios lo ate. O sea, es como que muchas veces le creemos, a veces que nos dice cosas que te tienes que volver, así como ese tipo de detalles, donde te tienes que volver a confesar, tú no mereces esto, tú no mereces lo otro, etcétera, y de repente esa voz interior que empieza parece ser, ¿cómo distinguir? Es que eso es tan clave, ¿cómo distinguir esa voz? Porque es una voz interior que no es audible, a menos que se tenga el don de locución, que estamos hablando de carismas gratis dados, ¿no? Que es otra cosa. El ordinario, que es esa voz interior que tenemos todos. De acuerdo, sí. ¿Cómo distinguir? Porque a veces, digamos, ahorita usted lo pone muy, muy romántico en el sentido de que vete a confesar otra vez, ¿no? Pero a veces sí está medio difícil. Es muy difícil. Porque de repente, pues sí ves como el pecado, como que sí ves que lo hiciste, como que sí, y de repente dices sí o no. ¿Sí me explico? Sí. Es como que esa voz interior, ¿cómo distinguirla? Vale. Entonces, el primer consejo que yo daría es no hacerlo solo. Porque así como el médico no podría curarse o recetarse siempre, o no sé si les ha pasado que estás haciendo un trabajo, un escrito y algo, y cuando lo revisas tú no ves tus errores porque lo hiciste tú. Entonces, en la antropología humana, en la psicología humana hay algo que no te permite darte cuenta que te estás equivocando o que algo no es correcto, porque lo tienes que querer como un bien. Entonces por eso mucha gente cuando viene y dice, no, padre, yo solo hago el bien. Claro, porque tu antropología no podría hacerte hacer otra cosa, ¿no? Pero en realidad hay veces que nos engañamos. Siempre conviene tener una persona de experiencia y un tercero que media entre el Espíritu Santo, el director espiritual o padre espiritual o acompañante y tú, para saber qué es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, con eso y con la experiencia poco a poco lo puedes ir descubriendo. Pero el tema de ser acompañado es vital. Siempre, porque una de las tentaciones del enemigo, hay 5 formas como actúa el enemigo, 5 características, y una de ellas es hacerte tener en lo secreto, en lo oculto, por donde él te está engañando. Entonces muchas veces te hace porque te quiere esclavizar, ¿no? Claro. Y ahí es un peligro también para las personas que nosotros aquí estamos invitando a que la gente empiece a ser más orante, la oración del corazón, estar con Dios, etcétera, y de repente como empezar en esos caminos y vamos a pasar por estas 3 vías de alguna manera, claro, ¿no? Como las vías purgativas y la vía iluminativa, etcétera, pero vamos a pasar por este camino de combate espiritual, sí o sí, definitivamente. Y ahí, ¿cómo nosotros podemos a ver, no es una queja, pero a veces es difícil encontrar algún sacerdote que dé dirección espiritual. Están muy ocupados. Le digo padre porque a veces sí pasa que a mí me preguntan, oye, un director espiritual, y no es fácil. Sí, no solo un sacerdote, Puede ser. Hay consagrados, hay gente laicos que pueden
instruirse bien en la dirección espiritual y en el discernimiento espiritual sobre todo, y pueden acompañar con la gracia del Espíritu Santo. Claro. Pero se requiere la experiencia y la formación. Es como, el discernimiento me parece que es como, una cosa es si yo te digo, mira, la dirección de mi casa es Vía Aurelia 5. Y pues ya, llega, pero nunca sigo en esa carretera. ¿Podrías llegar? Sí. La segunda cosa sería, el segundo nivel sería si pones el GPS. Es más fácil porque te va indicando un poco el camino y las calles Claro. y todo. Pero mejor aún sería si aparte de eso vas con alguien que conoce la carretera. ¿Y cuántas veces te dice, no, aguas, ahí hay un tope, ¿no? O cuidado que esa parte está muy mal, o esa curva está peligrosa. Entonces, alguien que ya vivió eso te puede acompañar mucho mejor. Y estamos hechos para eso, para Claro. compartir. En Para comunidad. compartir esta vida de fe también y de oración. Sí, y después, pues la importancia de rezar por sacerdotes, Claro. por religiosos, religiosas, laicos, que quieran tomar con seriedad, pues esta búsqueda que Dios les hace cada día. Sí, y la guía de almas también, ¿verdad, Sí, Padre? así es. Las gracias actuales de las que hablaba Ajá. están siempre presentes. O sea, Dios en un momento te puede dar el don de consejo, el don de ciencia, el don... Hay varios dones en juego, pero la técnica, el arte del que hablamos, pues se mantiene. El del discernimiento Sí. siempre es constante, siempre tenemos que ser. Siempre. Hasta que se vuelva una intuición y aún así no puedes dejar de revisar porque ahí vienen los engaños. Hace un rato hablabas de las vías, por ejemplo, y en la primera vía, en la purgativa, cuando ya has tratado de dejar el pecado y estás pues tratando de buscar a Dios, el Señor actúa y el demonio actúan de un modo. Pero más adelante, por ejemplo en la iluminativa, las mentiras son más sutiles. Porque Dios no te va a decir, mira, levántate y mata a él, porque estás muy lejos de eso. Sí. Pero tal vez sí te puede decir, no Dios, pero la voz te puede decir, es que tú eres mejor que los demás porque Sí, tú sí sí. rezas. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo dejas que ese pecador te hable? Sí, sí. No, o no te lleves con él. ¿Por qué? O sea, ¿no? ¿Cómo te vas a llevar con él si es un pecador? Y no es la voz de Dios. O seguramente no es la voz de Dios. Entonces tienes que aprender a discernir porque cada vez se hacen más sutiles Claro. las mentiras. Con apariencia de bien. Sí. Miren, los 5 modos creo que es interesante. Claro. 5 modos como actúa el demonio. Y que tenemos que estar bien atentos para que lo cachen. Primero, Anoten. son 5 modos. 5 modos. Primer modo, según San Ignacio de Loyola, un poco parafraseado. Primero, actúa con apariencia de bien. Entonces no te va a tentar, insisto, diciendo ve y mata a fulanito. Te puede tentar con apariencia de, pues, confiésate porque Pero no estamos, estás en vida de gracia. perdón, Padre, estamos hablando ya aquí de almas que no son principiantes. De Ya. todos. El demonio siempre actúa igual. No, pero ya cuando de la confesión, que es una persona Ah, bueno, que ya el ejemplo sí, que el ya ejemplo sí. está en una vida de oración, en una vida más o menos ascética. Pero, por ejemplo... Porque es que esas son las más difíciles. Ahí son más difíciles. Sí, porque discernir entre, yo les digo de broma, Padre, a las personas, es elegir entre una manzana y una garnacha, entre el bien y el mal está fácil, pero cuando se te presentan como dos bienes, Sí. cuál es la voluntad de Dios, cuál es el mejor, qué es lo que Dios quiere, de repente ahí es donde empieza a ser un poquito más sutil el engaño, ¿cierto? Sí, pero entonces, ¿por qué hay gente que sigue cometiendo pecados? Es decir, el ejemplo que decíamos de la tentación contra la Sí, castidad, ¿no? Y te lo presenta como un bien. Te dice, no, mira, es que te lo mereces, estás muy cansado. Tienes que cometer un acto contra la castidad. No, o sea, es bien, es algo bueno porque amas. Tú estás amando y lo haces por amor. Ve, hazlo. No te va a decir... O sea, está disfrazado. de Claro, bien, claro. siempre, en cualquier nivel. Puede ser contra algo malo o contra algo mejor. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Contra el bien o contra el mejor. Pero siempre te lo va a presentar así. Primera cosa, con apariencia de bien. Con apariencia de bien, ok. Ok. Segunda cosa, en el punto más estratégico. Por ejemplo, digamos que yo me siento que no fui muy querido por mis papás. Entonces, mi afectividad puede estar lastimada. Pues me podría llegar por mi afectividad y decirme, no, pues mira, como que no te quieren y todo. Y entonces busca el punto más débil de mi castillo Sí, sí. y por ahí ataca, por esa puerta que está abierta.
O tienes una tendencia al perfeccionismo porque sientes que tienes que hacer méritos, pues por ahí te va a atacar. Y tienes que estar atento, y después lo vamos a decir, para ver por dónde te va llegando. Segundo, entonces te va a atacar por el punto más estratégico, como si fuera un soldado en un ejército, o sea, va a buscar por dónde atacar. El tercero es que te va a tratar de hacer que lo tengas en lo oculto. No lo digas, quede entre nosotros, ¿saben? O sea, piensen que si un señor casado tratara de seducir a una señorita, seguramente uno le diría, ve y cuéntale a todos que vamos a empezar a salir. Empezaría más a decir, no, mira, entre nosotros, ¿va? Aquí que se quede. No, no hace falta, el amor es entre tú y yo, o en lo oculto. Y entonces en lo oculto puede actuar mucho más. Entonces no lo digas a tu director espiritual, no lo digas a nadie. Tú, aquí nosotros lo arreglamos, ¿ok? Porque te estás tratando de engañar. Cuarto, que es muy importante, el demonio te va a tratar de hacer creer que es más grande de lo que parece. Entonces mucha gente llega a la confesión diciendo, es que no voy a poder vencer esto. O sea, no hay forma. Sí, ya se la creyó. Sí, y te hace creer que es imposible. A mí me encanta el ejemplo de la neblina. Por ejemplo, una vez estaba en un paseo en una montaña y era tal la neblina que no encontraba el camino. Llevábamos el mapa y todo y no lo encontrábamos. Y es real la neblina, pero no es sustanciosa. Entonces, en cuanto caminas, se disuelve. Sí. Pero mientras lo ves como una pared que dices, es que eso no como lo puedo cruzar. Claro. Entonces, es real, pero en realidad no te detiene. Pero te va a hacer creer que es imposible. Y mucha gente llega a la confesión o a la dirección espiritual o a lo que sea, convencidos que no van a lograr vencer al enemigo. Y la quinta es que el demonio, una vez que te hace caer, va a hacer hasta lo imposible por tenerte ahí sometido. Si ya cometiste este pecado, te va a decir, pues otra vez, y ahora más, y ahora otro, y ahora tal. Y es una dinámica en la cual, pues te hace creer que no vas a lograr salir. ¿Y cuál es el objetivo? Que te condenes. El objetivo del demonio puede ser incluso distraerte, que dejes de rezar, que dejes de confiar, que dejes de amar, que dejes de perdonar. Solo distraerte, o, que sucede mucho, que te desanimes. No, y ya cuánta gente llega o ya se deja de confesar porque dices que ya, o sea, ¿para qué no hay esperanza? Sí, siempre hago lo mismo. Sí. O no, yo no voy a salir. O sea, Dios no me daría esa gracia. ¿Y cuánto nos hace dudar de Dios? ¿Cuánto nos hace dudar de Dios? Y ahí es donde ya empezamos a... Claro, estamos dentro ya. Sí. Para abajo. Y creemos que no vamos a salir y todo lo que es parte de la mentira. Se vuelve como un círculo vicioso. Mientras que Dios en cualquier momento cuando llegas a la confesión te perdona todo y Dios te salva y te saca y te ilumina. Y es como actúa Dios. Dios, por otro lado, cuando empiezas a hacer el bien, te va a dar como dulcecitos para que digas, sí, es por aquí, te va a confirmar, te va a dar consolaciones, te va a hacer sentir bien. ¿Cómo cuáles serían esos dulcecitos, padre? Un momento de paz. Ejemplo. Un momento de paz. De repente llevamos una vida tan agitada que entiendes algo y dices, descansé. O entras a la iglesia y paz. Entonces, y te va enseñando, o el ejemplo de la viejita que decíamos, que la ayudas y tu alma está tranquila, ¿no? Mientras que en el pecado te da una apariencia de paz y de gozo, pero en cuanto lo cometes se va. Claro. Y solo Dios te da un gozo que dura. Entonces, una forma de verificar si es Dios o el demonio quien te lo están hablando es si esa paz y ese gozo te duran. Sí. Entonces, a veces nos falta, ¿no? Como permanecer, como que tenemos nada más esos momentitos de paz. Y es como es el fruto del Espíritu Santo, sería esa paz continua, ¿no? Claro. Y que es lo que buscamos con la oración también. Dicen que hay dos formas de verificar la acción del Espíritu Santo, aparte del discernimiento. Una es la continuidad y la segunda es la paz. Es decir, sería muy difícil que Dios hoy en la oración me dijera, pues Manuel, levántate y cámbiate de religión. O sea, después de tantos años ser sacerdote y todo,
¿cómo mediría eso en la oración, no? Y sin embargo pasa, ¿verdad, padre? Pero porque es mentira. Sí, bueno, pero nos pasa a los seres humanos que de repente hay esos cambios en personas que dicen... Pero "Ay, ¿qué los pasó?". hay, los Sí, por hay. eso digo que sí pasa. Pero para llegar ahí Creo que ahorita no fueron estamos- aceptando otras. Sí, sí. Pero sí me puede decir Dios, Manuel, sé un sacerdote de más amor a la Eucaristía. Ujú. Porque es continuidad. O sea, ya eres sacerdote, pues ahora Sí, pero sí, sí. sea un Es un papá. grado de amor sea mayor. un papá más atento. Sea un papá que reza más. Sea una mamá que perdona, que es más paciente. ¿Sí? Sí, Por sí. ahí te puede llevar. Y te va acompañando con paz, con fuerza, con todo. Porque Él te va trayendo hacia Él. Respetando tu libertad. Pero te va tratando de indicar el camino de cómo llegar a Él. Claro. Y, por ejemplo, padre, en la otra vía por la que puede venir, que es como, a veces como que es el más común, y se lo digo aquí también un poquito por la experiencia que tenemos en la asesoría o en ayudar a otras almas, es que muchas veces cuando las personas conocen cómo trabaja el enemigo, Ujú. esa es una situación, ¿no? Ya todos dicen que es el enemigo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, muchas veces esa parte es tan importante de lo que viene de nosotros, de nuestra voluntad humana, de nuestras heridas, de nuestros defectos dominantes que no hemos, pues sí, dominado, valga la redundancia, de nuestro pecado capital que está ahí empoderado, etcétera, ¿no? Y de repente es que es el enemigo, es que es el demonio el que me dijo, ¿verdad? Y esta parte que a veces es un poquito, a veces yo pienso que es la más difícil, porque es reconocer Bueno, ahí hay un consejo. lo que uno es. Ajá. Creo que me voy a permitir y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para entenderlo bien. Pero un consejo que puede servir para los principiantes, Ajá. pero que en realidad se aplica para todos en la vida espiritual, es usar los movimientos de trampolín. Ah, Imaginemos que cada movimiento que te llega un pensamiento. Es que eres el más guapo de la colonia, ¿ok? Entonces te llega el movimiento y tú lo tienes que ver y decir, pues este es de Dios, o este es de mi historia, o este es del enemigo. Y tendrías que leer el libro para captarlo. Y luego te llega el pensamiento de, es que tienes que venderlo todo e irte a no sé, lo que sea. Sí. Entonces, ¿es de Dios o del enemigo y todo? Y tendrías que entrar a discernir cada movimiento de tu vida para saber cuál es el origen. Y se puede hacer, sí, se puede hacer, pero requiere experiencia. Entonces, el atajo o el consejo para los que estamos empezando y que aplica siempre es, te llega el pensamiento y dice, eres el más guapo. Entonces no te preocupas por saber de quién viene y simplemente dices, mira Señor, lo que tengo es porque tú me lo has dado. Claro. Y si es para tu gloria, que así sea. Y si no, no nos importa, dame la fuerza. Sí, Y rápido. ¡pum! Rápido ¿Vale? nos deshacemos de este pensamiento. Ok, y Dios no te puede perdonar. Mira Señor, por más pecador que sea, mis pecados no son nada ante tu misericordia, porque tú eres Dios Todopoderoso. Perdóname y dame la fuerza para no volverte a ofender. Y ayúdame si me quieres decir otra cosa, ¿no? Y lo usas para unirte a Dios. Ujú. Cualquier cosa. Tienes que rezar. Pues sí, tengo que rezar. No, o buscar, discernir y decir, mira, Señor, en este momento estoy en medio de una conversación, pero mi corazón se va para ti y que todas mis palabras sean por ti y en cuanto pueda, me uno a ti. Y no te preocupas por el origen, ¿va? Claro. Y va a haber un momento en que la técnica va a ser del enemigo sobre todo, que es el que te quiere distraer y hacer perderte, es aventarte tantos pensamientos. Y estás en el rosario y te llega una tentación contra la castidad, y estás en misa y contra la soberbia, y empiezas a criticar al otro, y te llegan tantos pensamientos que dices, hombre, ¿qué hago con esto? Y entonces ahí uno aprende a dejar pasar. Dejar pasar. Pero es que mira esta tentación. Sí, la vemos después. Y ni te detienes. ¿Sabes? O sea, ahí no es el momento de hacer esa separación que nos decía hace ratito. Porque hay momentos que la tentación... Sí, de que, a ver, el librito, como dice, ¿no? Viene de mí, viene del enemigo, viene de Dios. Cada vez aprendes a hacerlo más rápido. Ajá, ¿Okay? Cada vez aprendes el hábito de hacerlo y vas a ir distinguiendo cada vez más rápido. Y ahora hablamos de un punto interesante, que es aprender cómo funcionan
lo haces más rápido y llega un momento en el cual te das cuenta que es el típico ejemplo de tentación que dejas pasar, que puede venir de ti, puede venir de ti, por tu perfeccionismo, por tu historia, por tu inseguridad, casi por siempre lo que sea. por las heridas, claro, viene, ¿verdad? Entonces, o por tus cualidades, porque cualquiera es materia y ya ahí dejas pasar. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ir discerniendo? Dios, cuando tú estás caminando al bien, todo lo de Dios te va a entrar con más suavidad, ¿ok? Y todo lo del enemigo te va a hacer más violencia, ¿de acuerdo? Entonces, vuélvete a confesar porque eres una pecadora que Dios no te ha perdonado. Y te suena como violento, como que te quita la paz, como que todo. Y puedes decir, sí, soy una pecadora. Entonces, pues sí, es verdad. Mientras que Dios te puede decir, vete a confesar porque quiero unirme a ti. Sí. Entonces entra suave, con amor. Diferente. Y el mensaje puede ser el mismo, pero depende de quién viene. Y en cambio, cuando vas hacia el mal, cuando estás pecando y todo, Dios te va a hablar con un poquito más de, hey, no hagas eso. Y te va a hacer que te arrepientas, ¿ok? No hagas eso, no hagas eso. El demonio te va a decir, sigue así, con suavidad. O sea, cambia un poquito la forma. Es como la corriente hacia dónde vas, y uno va a ir contra corriente y el otro va a ir a favor de la corriente. Claro, qué interesante. Y uno lo va poco a poco aprendiendo para poderlo discernir. Sí. Pues sí, padre, qué interesante. Vamos a seguir entonces con esto del discernimiento. Bien. Que creo que lo ha interrumpido mucho, creo que le falta un montón. Y ya casi terminamos. Bien, no, pues lo importante es empezar a ponerlo en práctica. Empezar a ponerlo en práctica y tratar de escuchar la voz de Dios, de instruirnos para poder elegir también lo que tiene que ser correcto. ¿Cómo podemos aprenderlo? Pues podemos aprenderlo principalmente, por ejemplo, San Ignacio de Loyola tiene los ejercicios espirituales, que es la fuente de todo esto, pero puedes estudiar también teología espiritual y hay muchos cursos. Yo creo que la mejor escuela para el discernimiento son unos buenos ejercicios ignacianos, porque es un ambiente propicio para aprender. Y por ahí puedes ir. Hay una cosa que también quería advertir, que es que el demonio, parte de hablarte con apariencia de bien, no te va a decir una tontería, ¿saben? Sino que toma una verdad y la rodea de mentiras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede ser más creíble? Si yo te digo, este libro me lo regaló mi papá, o yo te digo, este libro me lo regaló mi papá. Esto. Claro. Porque esto es mentira, esto es falso. Sí, sí. ¿De acuerdo? Porque es un libro. Ahora, no me lo regaló mi papá, pero el libro es. Claro, ahí está. Entonces, claro, revuelto. Te toma una verdad, y te la envuelve de mentiras. Y por eso engaña. Porque no te dice tonterías, sabe que no eres tonto. Entonces, te toma una verdad y a partir de ahí te la envuelve de mentiras. Y por eso hay que estar con calma. Y es bien importante saber qué es lo que vas sintiendo. Por ejemplo, ahora no me tiene que responder, pero hace un rato estaba diciendo del movimiento que recibió mientras leía un libro. ¿Cómo fue? Me habló de un movimiento que ahora ya no recuerdo. Pero yo tampoco. Supongamos que, que Dios me dice, tienes que ser sacerdote. Ah, muy bien. ¿Ok? Y de repente, de la nada, Dios me dice, tienes que ser sacerdote. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Tienes que fijarte en la idea, en el mensaje, sí. Pero pongan mucha atención a cómo se siente su alma. ¿Qué siente tu alma? ¿Está en paz? ¿Está inquieta? Y tienes que imaginarte, ¿y qué haría? ¿Qué tengo que hacer en este momento, no? Y entonces, Señor, ¿y si me vuelvo sacerdote? ¿Y qué pasa con mi alma? ¿Ok? Entonces se llena de paz y dice, sí, wow, o sea... ¿Es al momento? Sí, es al momento. Pero después cuando terminas y te vas, tienes que estar atento al retrogusto. Cuando un perfume no es muy fino, el olor bonito del inicio
se vuelve feo. Se vuelve, ¿sabe? Como que se pudre. No es literal. Pues cuando es tentación, eso va a pasar. Okay. Cuando viene la tentación a un pecado, pues te va a parecer que es lo mejor que puedes hacer en este momento y ahí se pudre. Mientras que Dios te va a hacer como que, wow, qué bien. Y cuando pasa el tiempo, qué bien. Y hay veces que es solo paz, no es muchísimo ruido, porque Dios no siempre es tan estridente, pero te va confirmando y te va diciendo, pues vas bien, vas bien, vas bien. Y tienes que ir aprendiendo eso e ir discerniendo eso. En cambio, el movimiento contrario sería en una desolación, es por ejemplo, de repente empiezas a sentir mal, ¿no? A sentir como que no estoy en paz, y no estoy en paz. Pues estás diciendo alguna mentira, o tal vez estás distraído, o tal vez, pues todo, sí, estás siendo superficial o algo. El Espíritu Santo, Dios, te va a ir diciendo, hey, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Y te va a hacer verlo. Entonces tienes que discernir qué está pasando. ¿Okay? Pues una tarea ardua, pero que yo creo que el Señor quiere que emprendamos todos y que realmente pidamos ese don de discernimiento y lo practiquemos también, porque pues es un don, pero también al no practicarlo, pues no se crece, no se retroalimenta, ¿no? Entonces es tan importante estos temas que usted nos da ahora, Padre, que pues yo voy a tener que volver a escuchar el programa para ir anotando esto sí, esto no, esto aquello, es lo que les sugiero a los que nos están escuchando, porque de eso se trata, ¿no? Que seamos cada vez más íntimos con nuestro Señor y que vayamos creciendo, no nada más en la fe, sino en la unión con Dios. Claro que sí. Porque pues finalmente es lo que queremos, ser santos. Sí, que no solo tengamos la dirección que es el cielo, sí. Ni el camino al cielo, sino también el conocimiento y la compañía de cómo llegar al cielo, para poder vivirlo. Que es como así el GPS, ¿verdad? Claro, usted dice, Padre. O como alguien que ya ha recorrido la carretera contigo y te puede acompañar. Y los santos también, encomiéndense mucho a la Santísima Virgen y a los santos, para que ellos nos vayan ayudando. El angelito de la guarda, pídanle a su ángel de la guarda que los ilumine, que los acompañe, que interceda por nosotros. No vamos solos, y entonces hay que pues confiar. También ese es un tema muy bonito, también cuando distinguir es cuando es tu ángel de la guarda, ¿verdad? El que te está guiando. Y eso es algo que se va trabajando y también se va ejercitando con una vida de oración. Así es, claro. Porque si no, se queda como en teoría, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos este caminar y nos adentramos de verdad, empezamos a vivir estas experiencias. Y yo recuerdo así fácil, ahorita rápidamente, en un inicio de mi vida de oración, Dios me dio una gracia muy hermosa que fue como estar completamente en Él. Como que no tuve en ese inicio muchas distracciones. Pero después en el caminar empezaron las distracciones. En el inicio no, como en el caminar. Un director espiritual me dijo que había tenido una gracia, ¿no? Y después, pero una vez recuerdo, Padre, que alguien me preguntó, cuando yo estaba como en el tercer cielo, me dice, ay, pero ¿cómo le haces para no distraerte? Y yo así, pues no, simplemente llego, me pongo en actitud con el Señor y ya. ¿Pero cómo? Yo, pues no, pero yo no lo había vivido. Pues esa es una consolación. Sí, me explico, exacto. Entonces cuando ya empecé con las distracciones dije, a ver, ¿cómo era? Y estos métodos que usted me da ahora y que hemos estado conociendo aquí a través de la oración, ayudan precisamente a que otras personas que no han pasado o que están pasando por esta situación sepan cómo transitarla. Súper importante, porque si no a veces te desanimas, te vas hacia atrás, ¿no? Y a veces estás pasando por una etapa de aridez, por una etapa de noche oscura, pero a veces son 4 noches, entonces a veces vas en la primera y como que si alguien externo a ti te dice, mira, vamos por este rumbo, ayuda muchísimo. Son 3 las causas de la desolación y entonces una de esas es lo que estaba sucediendo en ese momento. Así es.
te van avisando todo, pero esto Todo lo pueden te lo van seguir viendo con avisando. su director espiritual. Pues muchísimas gracias, Padre, por habernos hablado de este tema. Creo que apenas dimos una pinceladita, creo que da para más. Los ejercicios espirituales, Ignacio, no son de 30 días, por lo menos, ¿verdad? Bueno, depende de... Bueno, hay algunos que son Sí. en fin de semana, pero se recomienda como 4 semanas, ¿no? Sí, Realmente, está ¿no? estructurado en 4 semanas. En 4 semanas. Y bueno, creo que es en la tercera semana, en la segunda vez, la de discernimiento de espíritus, Sí. es en la segunda, creo. Se discierne la primera y la segunda, porque Ujú. a partir de la tercera semana, que sería la vía unitiva, en otras Sí. espiritualidades ya no hay reglas, porque estás completamente unido a Dios. Ok. En la cuarta semana Sí. es la contemplación. Entonces, ya que están más adelante, el discernimiento para los que ya están muy unidos a Dios, pues ya deja de ser tan importante.